Hoy mi equipo y yo les venimos a presentar los peroxisomas. Mi equipo es conformado por Rodrigo Carrillo, Pedro Benítez y yo, Carlos Pérez. Bueno, empecemos con lo básico. ¿Qué son los peroxisomas? Estos son orgánulos pequeños que se encuentran dentro de la célula y se desprenden del retículo endoplasmático, los cuales reciben su nombre por la alta concentración y formación de peróxido de carbono dentro de ellas. Además de que estas se encargan de actividades metabólicas, las cuales son producto de o cambios ambientales o por la demanda celular. Ahora vamos con algunas de las generalidades de estas. Por ejemplo, estas son pequeñas, como ya había mencionado, y tienen una membrana simple a comparación de otros organelos que pueden tener membrana doble. Estas contienen en su interior aproximadamente 50 enzimas diferentes para diferentes procesos metabólicos. Además de que son muy numerosas, ya que dependiendo de la célula, por ejemplo, pueden llegar a ser 500 peroxisomas o, por ejemplo, de nuevo, en los eritrocitos maduros son nulas. También cabe recalcar que tanto su tamaño como su número dependen de las condiciones intracelulares y de qué tipo de célula sea. Otra generalidad es que estas no presentan un genoma, por lo que la gran mayoría de las estructuras intramoleculares que tienen son sintetizadas fuera en el citosol por ribosomas, como pueden ser las proteínas. También en la mayoría de organismos conservan un número de oxidasas, las cuales reducen el oxígeno a través de la oxidación de sustratos. Estas participan en el metabolismo de radicales libres de oxígeno y óxido nítrico, así como en la señalización intra e intercelular. Ahora vamos con su formación. Esto pues ha sido controversial durante el paso de los años, debido a que ciertos estudios mostraban que eran como un desprendimiento del retículo endoplasmático y otros decían que era difícil asociar la síntesis de sus proteínas de acuerdo a esa teoría, por lo que pensaban que eran más bien orgánulos autónomos, más o menos como las mitocondrias o los cloroplastos. Sin embargo, esto fue resuelto por por otros investigadores, los cuales decían que algunas células que carecían de ellas formaban un proceso continuado de estructuras que se desprendían del retículo endoplasmático, como las lamelas. Una vez separada, la estructura se fusionaba con una estructura similar derivada de la mitocondria. Estas formaban un peroxisoma inmaduro o primario por la fusión, el cual luego maduraba con el paso del tiempo y formaba uno maduro, el cual después se podía dividir para formar más. Estructura y composición. Los peroxisomas son pequeñas vesículas que miden entre 0.2 a 1 nanómetros, provistas de membrana plasmática semipermeable, que contienen varias enzimas que van a producir o utilizar peróxido de hidrógeno, que vendrá siendo el agua oxigenada o H2O2. Los peroxisomas se forman por gemación, al desprenderse del retículo endoplasmático liso, aunque por sí mismos también pueden abultar cierta porción de su membrana, produciendo nuevos peroxisomas, esto sin derramar su contenido en el citoplasma. Dicha membrana pues va a proteger la célula de los efectos dañinos del interior del peroxisoma. Las partículas que haya en su interior suelen estar cristalizadas. Los peroxisomas entonces son organulos membranosos, pero a diferencia de las membranas que se observan en otros organulos, estos van a tener una membrana sencilla y no un sistema de doble membrana. Bien, entonces su aspecto no es constante, es decir, puede cambiar. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estos no tienen una forma esférica, entonces pueden apreciarse como pequeños túbulos de distintos tamaños, los cuales están conectados entre sí. Seguramente se va a tratar de peroxisomas en plena división. A menudo tienen un centro o un núcleo cristalino que los científicos van a describir de esta manera por cómo lo observan en el microscopio. Probablemente pues sea el resultado de una enorme cantidad de proteínas que hay en su interior. Los peroxisomas cumplen con distintas funciones dentro de una célula. Muchas de ellas están relacionadas con las enzimas que están en su interior. Por ejemplo, tenemos las reacciones oxidativas, el metabolismo energético y la biosíntesis.
Primero, les voy a hablar de las reacciones oxidativas. En el interior de los peroxisomas ocurren muchas reacciones de oxidorreducción. Esto es el intercambio de electrones entre un compuesto y otro, generalmente catalizado por proteínas con una actividad enzimática. Estas reacciones de oxidorreducción en los peroxisomas producen peróxido de hidrógeno, un compuesto que es dañino para las células. Sin embargo, en el interior de los peroxisomas hay una enzima llamada catalasa, que se encarga de descomponer el peróxido de hidrógeno para formar agua o emplearlo para oxidar a otros compuestos. La capacidad de contener en su interior estas reacciones va a estar muy relacionada con las demás funciones que estos organelos van a desempeñar, pues la degradación metabólica de muchas moléculas va a implicar su oxidación. Sin las reacciones oxidativas de los peroxisomas, la acumulación de compuestos como ácidos grasos de cadena larga podría causar daños considerables a las células nerviosas en el cerebro. Bien, ahora les voy a hablar del metabolismo energético. Los peroxisomas van a participar en la producción de ATP, que es la principal moneda energética de una célula. Una de las formas en que lo hacen es degradando ácidos grasos, de los que están compuestos las grasas y muchos lípidos. También digiriendo etanol, que es un tipo de alcohol, y los aminoácidos, que son los que conforman a las proteínas. En las células animales, la mayor parte de los ácidos grasos son degradados en las mitocondrias, y una pequeña porción es procesada en los peroxisomas. Pero en las levaduras y en las plantas, esta función es prácticamente exclusiva de los peroxisomas. Y por último, la biosíntesis. Los peroxisomas funcionan en la producción de unas moléculas que forman parte de las membranas celulares. Estas moléculas las conocemos como plasmalógenos y son un tipo de lípido muy importante para las células cerebrales y cardíacas, tanto de los seres humanos y de otros mamíferos. Otros lípidos sintetizados en los peroxisomas y con la participación del retículo endoplasmático son el colesterol y el dolicol, que son esenciales para el funcionamiento de las células. En muchos animales mamíferos, los peroxisomas de las células hepáticas participan también en la síntesis de los ácidos biliares, que son derivados del colesterol y son muy necesarios para la digestión de las grasas contenidas en los alimentos, que son procesados en el estómago y posteriormente en el intestino delgado. Y bien, podemos observar esta micrografía de peroxisomas que fue tomada mediante un microscopio electrónico de transmisión. Como sabemos, estos organelos se encuentran en la gran mayoría de las células eucarióticas y contienen enzimas oxidativas, como ya las conocemos y las hemos estado mencionando, que son la catalasa y la urato oxidasa. Pues estas proteínas pueden estar a una concentración tan alta que generalmente cuando las miremos en micrografías electrónicas les vamos a observar centros cristaloides oscuros, como podemos apreciar aquí en esta micrografía. Y principalmente van a estar formados por urato oxidasa. Reacción de las oxidasas y catalasas. El peroxisoma se llama así porque contiene enzimas que utilizan el oxígeno molecular para eliminar átomos de hidrógeno de sustratos específicos, a través de una reacción oxidativa que produce H2O2 o peróxido de hidrógeno. La reacción global sería RH2 más O2 que produce R más H2O2, siendo el RH2 el sustrato oxidable, puede ser un aminoácido, el cetoácidos A, ácido úrico, etc. Las enzimas que catalizan esta reacción son la oxidasa de aminoácidos, la oxidasa de hidroxiácidos A y oxidasa de urato. El H2O2, resultado de la reacción, es un producto altamente tóxico, que es eliminado por otra enzima del peroxisoma, siendo este la catalasa, con una reacción directa que es 2H2O2, produciendo 2H2O más O2. O la catalasa también utiliza el peróxido de hidrógeno y el H2O2 para oxidar una gran variedad de otros sustratos, como los fenoles, el ácido fórmico, el formaldehído y alcoholes. Este tipo de reacción oxidativa es muy importante en células del hígado y el riñón, donde el peroxisoma detoxifica varias moléculas nocivas que entran en el torrente sanguíneo. La beta-oxidación. La beta-oxidación tiene este nombre puesto que se rompe los enlaces entre el carbono alfa y el beta, que son el segundo y el tercero de la cadena contando desde el extremo carboxílico. Es decir, que se oxida el carbono beta, el carbono 3 y se forma el acetil-CoA. La oxidación de los ácidos grasos
de cadena muy larga, que estén por encima de los 20-22 carbonos, los ramificados o ácidos dicarboxílicos tienen lugar en los peroxisomas. En el peroxisoma, el proceso oxidativo no va a formar energía, puesto que carece de la cadena de transporte electrónico. La activación de los ácidos grasos para su oxidación peroximal tiene lugar en el mismo peroxisoma. Luego, el proceso de oxidación es parecido al de la beta-oxidación de la mitocondria, con la diferencia en que en el peroxisoma el proceso de oxidación no tiene al FAD, que es el flavin-adenin dinucleótido, como aceptor de los electrones, sino que tiene directamente al oxígeno, por lo que genera peróxido de hidrógeno en lugar del FADH2 y de la energía. Como la tiolasa peroximal no se activa con ácidos grasos de menos de 8 carbonos, los ácidos grasos acortados en el peroxisoma continuarán con su oxidación en la mitocondria. El peróxido de hidrógeno, el H2O2, generado es un oxidante fuerte y potencialmente dañino, por lo que la célula lo elimina mediante la catalasa. El acetil-CoA se exporta al citosol, que desde ahí puede entrar a la mitocondria para ser oxidado. Los ácidos grasos acortados, en su longitud mediante la oxidación peroximal, se pueden conjugar con carnitina para pasar del peroxisoma a la mitocondria y continuar ahí con la beta-oxidación. La acumulación de los ácidos grasos de la cadena larga en los peroxisomas, por fallos en la beta-oxidación del peroxisoma, da lugar a la enfermedad adrenoleucodistrofia, que veremos a continuación. Ahora daremos paso a la enfermedad por mutación génica. Se conocen más de 25 enfermedades relacionadas con la disfunción de las actividades enzimáticas de los peroxisomas, también conocidos como anomalías de la biogénesis de peroxisomas, que se tratan de enfermedades hereditarias autosomáticas recesivas que son poco frecuentes, caracterizadas por alteraciones en el cerebro, en riñones, hígado y el esqueleto. La enfermedad que hoy trataremos es la adrenoleucodistrofia ligada a X. Otros nombres serían ALDX, que es el nombre corto, también como enfermedad de Addison y esclerosis cerebral, también como adrenomielineuropatía, el nombre corto es AMN. También se puede referirse a la enfermedad como enfermedad bronceada de Schilder, encefalitis periaxial difusa de Schilder y leucodistrofia melanodérmica. La base génica reside en la mutación del gen ABCD1. Son proteínas transportadoras de ATP de la subfamilia D, el miembro 1, que es perteneciente a la familia de genes llamados ABC, que son los transportadores dependientes de ATP. El gen ABCD1 está situado en la posición 28 del brazo largo del cromosoma X, que codifica la proteína ALDP, que es Adrenoleukodystrophy Protein. Esta proteína se encuentra en la membrana de los peroxisomas celulares, donde forma parte del sistema transportador de membrana acoplado con otra molécula formando un dímero. Su función es transportar moléculas al interior del peroxisoma para ser procesadas, como es en el caso de la oxidación de los ácidos grasos, como mencionamos antes, la beta-oxidación. El sistema de transporte en el que participa la proteína ALDP transporta ácidos grasos de cadena muy larga. Cuando existen mutaciones del gen ABCD1, existiría una disminución o ausencia de la proteína ALDP y no se podrían transportar estos ácidos grasos al interior del peroxisoma para ser degradado, lo que ocasionaría una acumulación en la circulación y tejidos, provocando una alteración de las glándulas suprarrenales y de la mielina cerebral y medular. Esta enfermedad, la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, es una enfermedad que afecta preferentemente a los hombres y se caracteriza por manifestaciones neurológicas e insuficiencia suprarrenal. Los individuos afectados por este proceso tienen una destrucción progresiva de los lípidos que rodean las células nerviosas cerebrales y de la médula espinal, que vendría siendo la mielina, así como una insuficiencia hormonal adrenocortical, motivada por el daño que sufre la capa externa de las glándulas suprarrenales, el córtex adrenal. La insuficiencia suprarrenal puede provocar debilidad,
pérdida de peso, cambios en la piel, vómitos y hasta el coma. Además, puede afectar a las células de Leydig testiculares, existiendo al menos 3 variables de adrenoleucodistrofia ligada a X, siendo una la forma cerebral infantil, la segunda la adrenomieloneropatía y la tercera la enfermedad de Addison aislada. La primera forma, la forma cerebral infantil, se caracteriza porque los niños pequeños tienen problemas de aprendizaje y conducta, que suele aparecer entre los 4 y los 10 años, agravándose los síntomas con el tiempo. Estos niños manifiestan problemas de lectura y escritura, a su vez también como la comprensión de la palabra y de la escritura. Además, pueden presentar conducta agresiva, problemas de visión y alteraciones funcionales de las glándulas suprarrenales. La progresión es variable, pudiendo llegar a la discapacidad en unos cuantos años. La segunda forma, la adrenomieloneropatía, se caracteriza porque los signos y síntomas aparecen entre el comienzo de la edad adulta y la etapa media de la vida. Los afectados manifiestan rigidez progresiva y debilidad en las extremidades inferiores, alteración urinaria y de genitales, y con frecuencia presentan algún grado de disfunción cerebral. La mayoría tienen insuficiencia adrenocortical. En algunos individuos gravemente afectados, los daños en el cerebro y el sistema nervioso pueden causar la muerte precoz. La tercera forma, la enfermedad de Addison aislada, esta variedad presenta únicamente signos de insuficiencia suprarrenal. Los individuos padecen debilidad, pérdida de peso, cambios cutáneos, vómitos e incluso pueden llegar al coma. Estas personas con el tiempo pueden desarrollar todos los signos anteriormente mencionados de la adrenoleucodistrofia ligada a X. Esta enfermedad tiene un patrón de herencia ligado a X, como su nombre lo indica, adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales, y por lo que, como en los hombres, solo tenemos una copia de este cromosoma. Si se encuentra dicha mutación, dará lugar a las manifestaciones. Caso contrario, que en las mujeres, al existir 2 cromosomas X, si una única copia está alterada, suele conducir a una forma menos intensa de la enfermedad. A su vez, en las mujeres, los cromosomas tienden a aparecer en una edad más tardía, en contrario a las mujeres, a los hombres. Sin embargo, las mujeres afectadas suelen desarrollar características del tipo adrenomieloneropatía. Ya con todo dicho, llegamos al final de nuestra exposición. Les agradecemos mucho por su atención, les deseamos un excelente día y que mañana sea mejor.